La vida te golpea sin avisar. Hay verdades que duelen al escuchar. Esto es trago amargo, un sorbo de la realidad. Trago amargo, la verdad sin piedad. Apreciadísimo Camilo, muy pero muy buenas noches ya. ¿Cómo vamos, papá? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va? Bien, ¿y usted qué? Cansado, agotado. ¿De Hoy qué? fue un día potente. ¿De qué? Mucho trabajo afortunadamente, pero mucho trabajo en el día de hoy. Esa palabra me recuerda al tema que vamos a tratar hoy. El trago amargo de hoy va a ser el burnout laboral. Trago amargo, Trago difícil para muchos porque muy pocos pueden asumir como una calidad de vida porque todo el tiempo están pensando es en el trabajo y no en su existencia. ¿Por qué? Muchas personas tienen miedo de perder su trabajo porque no tienen para responder económicamente para pagar un arriendo o unos servicios, Sí. o porque tienen una exigencia de carga laboral donde tienen que ser supremamente expuestos a condiciones donde ellos son el top de tops. Con la necesidad de sentirse útiles. La necesidad de sentirse útiles. Entonces empiezan esa carga sobrelaboral que hace que el sujeto que sienta un cansancio Está físico, realmente emocional. agotado. Ese cansancio, ese agotamiento digamos que es complicado de evaluar en muchas condiciones porque nos han normalizado ese trabajo complicado, ese trabajo difícil, ese trabajo que es una carga para nosotros. Eso es lo normal. Pero incluso, así siendo el trabajo perfecto, siento que en algún momento tiene que haber un punto de quiebre. Por ejemplo, las bandas de rock, las bandas clásicas que nosotros siempre hemos escuchado. Empezamos por Black Sabbath, primera banda realmente heavy metal, la fundadora del heavy metal. Hubo un punto de inflexión en ellos, en donde realmente ya están cansados de sus giras, obviamente, a través de excesos y demás. Pero a pesar de ese trabajo soñado de muchos, o al menos para mí, a vos, Claro. hey, eso cansa, eso quema. Es que el cansancio Eso agota. Claro, agota. Cuando yo no estoy haciendo algo donde yo me siento realmente satisfecho, me agoto, me canso. Sí. Es completamente normal ese cansancio, pero es un cansancio físico donde yo siento una remuneración y digamos que eso compensa mi estado anímico. Sí, de hecho esa es la definición del trabajo, ¿no? Pues hey, estoy prestando un servicio en contraprestación de una remuneración. A lo que hoy es, ¿por qué a través del tiempo hemos visto que hay más agotamiento? Es decir, ¿por qué en un pasado las personas que trabajaban en el campo, trabajaban en redes ferroviarias, trabajaban en trabajos muy manuales, muy físicos, pues se cansaban menos a nivel mental? Obviamente físicamente se sentían agotadísimos, pero hoy en día mentalmente nos sentimos agotados, frustrados, nos sentimos deprimidos, ansiosos. ¿Por qué? Tenemos que hacer como una pequeña historia del arte de lo que es el proceso laboral. Y Sí. ese es uno de esos tragos amargos que tenemos que pasar porque no es fácil. En donde tenemos que entender que inicialmente, digamos que el trabajo era manual, perfecto, pero pasamos a un trabajo oficinista normalizado. Ese estadio virtual. Pues. Ese estadio virtual donde estamos ahí, pero ya a partir de la pandemia 2020 se empezaban a generar una nueva serie de posiciones y ya empezó a aparecer el home office, empezó a aparecer el trabajo mixto, empezó a aparecer porque necesitamos adaptarnos a esas nuevas condiciones. Y ahí es donde empieza a surgir. Porque a pesar de esas nuevas condiciones, las personas se sienten agotadas, se sienten cansadas, se sienten malhumoradas. Creo que también sí existe la presión, no solamente jerárquica, sino que en algún momento hablamos de, tengo un jefe y ese jefe me está exigiendo, me dice, necesito un informe por mañana, necesito que hagas esto, necesito que hagas lo otro. Creo que también la presión social, como esa incondicionalidad del ser, de quién soy para X o Y personas. Al final eso importa. Al final estamos hablando de eso, justamente tras bambalinas, de lo que es el idiota útil. El idiota útil de una empresa. Sí. Que es el todero, el que todo lo sabe, el que todo lo busca, el que puede hacer absolutamente todo. El que sabe todo y no sabe nada. El que hace todo y quiere hacer más, pero ya su cuerpo no le da. Ahí es donde empiezan los burnout. Es una sensación de sobreexigencia laboral, de la necesidad de cumplir unos estándares de satisfacción
ni siquiera para mí. Eso no son índices de satisfacción de cumplimiento al otro. Pero entonces, ¿por qué no colocar límites? He ahí la gran dificultad. O sea, yo coloco límites en mil cosas, en una relación, en una familia, etcétera. Pero llego al trabajo y estoy muerto del miedo. He ahí Betty el la fea, límite hablábamos. y el miedo. Estábamos hablando ahorita de Betty la Fea, donde ella no era incapaz de colocar un límite Sí. porque aparecía el miedo a la no gratificación tanto laboral como de su propio jefe. Ese es uno de esos casos bien complicados que tenemos que empezar a evaluar. Nosotros tenemos miedo ¿a qué? ¿Cuál es el miedo de un trabajador en Colombia? Quedarme sin trabajo o no conseguir otra oportunidad laboral. Obviamente eso viene con un factor social y de oportunidad que deben de generarse también a través de los gobiernos y a través de lo que nosotros conocemos como Estado. Sin embargo, estamos hablando de una vida y estamos hablando de, oiga, de qué manera realmente yo me voy a sentir satisfecho, de qué manera voy a estar tranquilo, de qué manera voy a poder alcanzar mis metas. He ahí porque el alcanzar las metas está relacionado también con mis capacidades. ¿Qué es el burnout? Es un agotamiento constante y físico donde yo cuando salgo de trabajar lo único que quiero es descansar. Sí. Pierdo mi propia independencia, pierdo mi capacidad de vivir para intentar simplemente satisfacer el deseo de los demás. Y acá aparece una cosa, yo siempre le digo a mis pacientes algo relacionado con este miedo. Porque sí me lo dicen, sí tengo miedo de perder mi trabajo, tengo miedo de no responder ante esto. Y yo les digo, como miedo, eso hace parte del ser humano. Es innato que nosotros como seres humanos tengamos esas características de miedo. Sí. No podemos quitar eso de nuestra esencia humana, no podemos quitar el miedo, pero sí podemos trabajar en una unidad relacional. La unidad relacional del miedo se llama protección. Si yo me encuentro protegido, la sensación o posibilidad de que se me presente el miedo es mucho menor. Digamos que sí, tú tienes miedo de no responder económicamente por muchas cosas, pero tú tienes en tu cuenta bancaria, no sé, una cantidad de dinero que te dé para pasar 3, 4, 5 meses. ¿Sentirías el mismo miedo de perder tu trabajo? Realmente no, pero siento que eso va muy ligado a es una teoría muy jurídica, y es la teoría del administrado. Oiga, realmente yo estoy siendo administrado, ¿pero por qué? Estoy entregando algo a cambio, libertades, y eso ya lo convertimos en algo muy normal. Estamos normalizando de, hey, no estás trabajando porque te estás ganando un dinero, porque ese dinero te va a sacar a ti y a tu familia adelante y demás. Pero ¿qué estoy dando a cambio? Libertad, estoy dando espacios para crecer, para pensar. Hay que ser sinceros, el trabajo a veces puede convertirse en una jaula. Si uno no lo disfruta, si uno realmente no tiene el espacio para crecer, las ideas no van a fluir. ¿Cómo combatir eso? ¿Cómo lograr llegar al equilibrio donde trabajo, hago lo que quiero, hago lo que me gusta, pero sobre todo disfruto de la vida? Y soy capaz de colocarle ese límite a ese empleador y yo disfruto de lo que hago. Bueno, ¿y qué hacer con esas personas que realmente la vida de ellos es trabajar? Los workaholics. Sí, es una adicción. El workaholic, el adicto al trabajo. Bueno, no sé si puede decir cocaína, pero sí, es la cocaína actual. Sí. Trabajo, ¿por qué? ¿Y para Justamente hay personas que necesitan tanto renombre y tanta situación de angustia ahí en su ser que lo que quieren es compensarla con algo. Es una conducta compensatoria. Los workahólicos tienen otra estructura mental. Pero lo que queremos acá hacer como proceso de reflexión en esta noche, en este trago amargo, mi preciado compañero, es decir, ven, ¿hasta dónde nos vamos nosotros a gastar en trabajos que lo que hacen es quitarnos nuestra libertad, nuestra vida? ¿Y hasta cuándo vamos a empezar a generar estrategias para disminuir ese factor de miedo y empezar a crear una necesidad de vivir esta vida, esta existencia? Pero hay personas que toman su vida o el trabajo como vida, pero se olvidan que tienen personas a su lado, hijos, experiencias, una esposa, etc. ¿Qué hacer para combatir eso? La compensación entre una esposa y un trabajo, entonces, ¿en dónde se da? ¿Dónde me siento yo más cómodo? Acá lo que queremos hablar y reflexionar al respecto es ¿cuánto te cuesta tu trabajo? ¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar?
hasta dónde te está llegando esa sensación de que estás viviendo solamente para la subsistencia y para mantenerse en un ritmo de vida que ni siquiera te corresponde. Ese es uno de los temas, y el otro es cómo me estoy quemando dentro del trabajo. Realmente hasta dónde llega a ser tan tóxica la relación entre empleado y empleador. Hoy en día hay leyes que protegen al empleado, como la ley 2191, la ley de desconexión laboral. Jefes que dicen a las 11, 12 de la noche, necesito un informe para mañana a las 7 de la mañana. Hey, no, yo tengo una vida. Salgo de mi trabajo y tengo una vida ya. Tengo unos padres, tengo hijos, tengo esposa, tengo un perro, lo que sea. Entonces, siento que esas son unas reflexiones que también hay que colocar. Uno, los límites que puedo colocarle al trabajo y a la vida. Dos, realmente si estoy trabajando para vivir o estoy viviendo para trabajar. Tres, realmente qué es la felicidad para mí y si el trabajo me la está dando. O simplemente es una necesidad de reconocimiento. Lo que queremos esta noche es decirles a todos ustedes que el trabajo está bien, no hay ningún problema con eso, pero tenemos que colocarle un límite a la libertad que yo pierdo en mi trabajo. Disfruten de la vida, disfruten de esas cosas que nosotros necesitamos, porque si no hay una compensación adecuada, aparece un burnout, aparece una sensación de quemado donde todo lo que tenga que ver relacionado con mi trabajo es lo molesto. Sí. Y es una sensación supremamente que coloquen límites y no se vuelvan simplemente un adorno más en el trabajo. No se vuelvan idiotas útiles, compañero. No se vuelvan idiotas útiles, así es. Dice, compadre, conclusiones del día. En ese trago amargo de hoy, el límite es fundamental. Así es. Y saber determinar en esa sensación hasta dónde queremos llegar. Así es. Un abrazo para todos. Como siempre, compañero.